Les recuerdo, por favor, sus micrófonos en mute para poder que salga de más calidad nuestra grabación. Bueno, en esta tarde del martes 10 de agosto tenemos un tema muy especial, como cada uno de los que a través de nuestra líder Dios pone en su corazón, y nosotros con ese diario vivir que tenemos, con esa relación y lo que estamos aprendiendo, vamos a ir desarrollando para beneficio de muchas otras personas que posteriormente van a escuchar. En esta tarde vamos a tener el compartir de nuestra amiga Fátima Herrera con el tema ¿Cómo desarrollé mi intimidad con Jesús? Adelante, bienvenida, hermana Fátima. Hola, buenas tardes. Un tema muy lindo. Como ya lo han dicho, mi nombre es Fátima Herrera de Estrada. Tengo 2 hijas, un esposo, una familia, 2 gatos. Cuando me dieron el tema, empecé a meditar acerca de cómo yo desarrollé esa relación con Jesús. Y realmente no puedo hablar si yo no me voy a donde inicié. Por casualidades de la vida, el próximo mes yo cumplo años y exactamente ese mismo mes cumplo 6 años de haber hecho por primera vez la oración de aceptación a Jesús. No me he dado cuenta hasta hace poco. Son cosas como que muy comunes, pero que uno a veces pasa por alto y en algún momento el Señor le dice, uff, se te olvidó esto. Hace 6 años yo estaba sumida en una depresión muy fuerte, un hogar bastante complicado, unas hijas hermosas, pero también con muchos problemas, porque si había una madre que estaba ausente, imagínense cómo estaba mi casa. Yo podía dormir, lo he dicho muchas veces, muchas horas al día. Me la pasaba en una bata blanca toda la distancia. Esa es la Fátima que fue por primera vez a una reunión y le dijeron que hiciera la oración de aceptación a Jesús. Les puedo decir hoy en día que no sé, yo no sé realmente si lo hice con el corazón, porque era como mi tabla de salvación. Yo no sabía qué estaba haciendo. Yo no tenía en ese momento ese conocimiento de lo que yo estaba haciendo, de lo que yo estaba diciendo. Simplemente repetí una oración y la seguí repitiendo mucho tiempo después. Pero Jesús, en su infinita misericordia, fue poco a poco dándome esa paz que yo iba necesitando, ese amor. Fui empezando a escuchar. En ese momento les puedo decir que yo tenía mis ojos y mis oídos tapados, porque yo muchas veces después me pregunté por qué yo no sabía esto, por qué yo no oía esto, y era porque estaban tapados. Y la misma palabra lo dice. Yo ahora lo reconozco. Eh, Así empecé yo una relación con Jesús. Me iba a seminario y me decían, tienes que orar, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo yo oro? ¿Cómo yo busco a Jesús? ¿Cómo yo lo conozco? Entonces, poco a poco fui escuchando, todavía no leía la Biblia con fuerza, no lo hacía, tengo que reconocerlo, no entendía. Yo agarraba la Biblia y yo no la entendía. Así que para mí era muy difícil también leerla. Todo el mundo sabía mucho, pero yo no sabía nada. Y eso para mí era no era frustrante porque no sabía de qué se trataba, pero buscaba una sanidad que decían que Jesús daba, pero que yo no tenía. Así que se pueden imaginar ese círculo en el que yo andaba. Yo tenía una mamá enferma, un papá enfermo, así que estaba todavía bien hundida en el hueco. Recuerdo que escuchaba a mis amigas que decían,
que en los seminarios se escuchaba, se aprendía, habían personas que le enseñaban a uno que ahí estaba el Espíritu Santo, y yo decía, ¿y eso cómo lo conozco? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo yo recibo ese Espíritu Santo? ¿Cómo Él me habla a mí? ¿Cómo yo quiero eso? Yo siempre decía, cuando yo escuchaba a las personas hablar, yo decía, yo quiero tener eso que tiene esa persona, pero yo no lo tenía. Es así como un día, fueron cerca de 2 años en ese ir y venir, tenía doble ánimo, porque cuando iba a una reunión yo estaba feliz, pero cuando yo salía de ahí, yo volvía a mi cama, yo volvía a estar triste, yo volvía a tener un peso encima. Casualmente anoche, cuando yo meditaba esta madrugada, wow, yo tenía un peso que yo no les puedo explicar, era como quien tiene un saco encima. Ese peso lo cargaba yo todo el día, toda la noche, y yo no tenía ganas de levantarme. Imagínense que ahora yo me levanto como un resorte de la cama, pero antes no lo hacía. Ese, Eso fue un periodo como de 2 años, pero siempre queriendo conocerlo. Yo quería conocerlo, no sabía cómo, pero sí sabía que quería eso. Es así como un día, yo sé que a Gloricel no le gusta que mencione su nombre, pero como decido viajar a Honduras. eh, Recuerdo que la condición económica aquí en mi casa era muy fuerte en ese entonces, pero fui. Compartí mi habitación con 3 chicas más, y recuerdo que ese último día yo me arrodillé en el cuarto. Gloricel era muy mencionada, pero yo no la conocía. Y ese día yo me arrodillé en el cuarto y le dije a Jesús, Señor, yo no me quiero ir de aquí sin conocerte. Yo no, yo no quiero, o sea, Señor, yo vine buscando algo, he hecho un viaje tan lejos y no te voy a conocer. Yo no siento nada, porque yo no sentía nada. Yo no les puedo decir que todo el mundo decía y yo no sentía nada. Yo sentía que iba como con el grupo, que la algarabía, pero en mi corazón yo no sentía nada. Y es así como esa mañana el Señor preparó ese encuentro, porque no me la presentó nadie, fue Jesús. Me encontré con ella en la cafetería y ella estaba sirviéndose su desayuno, y yo fui a desayunar, y les puedo decir que ese día no fui a ninguna actividad. Ese día se sentó conmigo, recuerdo como hoy que el primer espíritu que ella me dijo que percibía en mí era un espíritu de orfandad. Mi mamá y mi papá se habían separado muchas veces, había ido y venido. eh, para los que algunos saben, mi mamá era católica, mi papá era evangélico, y eso ocasionó más problemas en mi casa. Desde los 7 años vivía en esas peleas. Así que para mí eso fue cuando ella, o sea, empezó a orar conmigo, ni siquiera conmigo, a orar por mí. Yo fui sintiendo por primera vez lágrimas, pero lágrimas que no eran momentáneas, eran lágrimas que venían de mi corazón. Era algo más fuerte. Yo recuerdo que cuando yo me subí a ese avión, yo venía feliz. Entonces, yo lo primero que hice cuando llegué aquí a Panamá, aunque mi papá no se dio cuenta, yo le dije, digo, yo te perdono y te libero. Y ahí empezó mi caminar con Jesús. Puedo decir que, pero aún allí, ese caminar empezó pasitos muy chiquitos. Yo empecé, que yo, mi oración no era constante, mi oración no era, no era grande. Empecé a buscar libros, a comprar libros, eso sí. Recuerdo que compré uno, Buenos Días, Espíritu Santo, y así fui empezando a comprar libros porque quería empezar a conocer. Y ya que no entendía la Biblia, yo quería ir conociendo de Jesús. En eso recuerdo un día que yo me sentía muy mal, y yo le escribí a Gloricel, todavía ella estaba en El Salvador, y ella me dijo, ¿cuánto tiempo oraste? Digo, 10 minutos. ¿Y a qué hora? A las 6 de la mañana. Horror. ¿Cómo tú vas a orar a las 6 de la mañana si tú necesitas orar en la madrugada para poder sanar? Y fue así como yo empecé a orar hace mucho tiempo, varios años atrás, en la madrugada. Mi oración es en la madrugada. Yo les puedo decir que en todo este tiempo puedo 2 veces haber
una vez no haber orado en la madrugada y la otra haber orado 20 minutos. Mi oración fue cambiando. Mi oración eh, fue entrando a una intimidad con Jesús, que empecé a preguntarle cosas que poco a poco me iba respondiendo. Cuando yo recibí un día, fue un flashazo, fue una revelación del Señor, que me di cuenta de que eso me llegó al corazón, eso me transformó. Yo lloré como por 2 semanas. Yo recibí esa convicción de pecado. Yo me sentía pecadora, yo me sentí que le había fallado, cómo Jesús había dado su vida por mí. Pero entonces un día, leyendo, encuentro una frase que decía que ni siquiera era el Padre el que lo había entregado. Entonces, cuando yo empecé a leer la Biblia y empecé a ver que Él lo había entregado por amor a nosotros, porque todavía Jesús le había ido a decir que si podía pasar a de Él esa copa. Entonces yo me quedé viendo esas cosas, me fueron como, me dolía, me dolía. Yo le decía, Señor, estuve reclamándole al Padre, yo le reclamaba a Dios, imagínense ustedes cómo yo me sentía. Yo le decía, Señor, ¿tú cómo pudiste haberlo entregado por mí? Yo no valgo como para, ¿cómo tú le pudiste haber hecho eso a tu hijo? Entonces, fueron, han sido momentos sobrenaturales. Yo sé que no he sido yo, que ha sido Él, quien me ha ido llevando, me ha ido respondiendo cada una de esas preguntas. Yo me fui enamorando de Jesús, yo amo a Jesús. Recuerdo una vez que fui a una exposición en Dalcor que Loricel daba, donde ella hablaba de Jesús es la llave. Y cuando ella dijo que era el sándwich, era lo que estaba en el centro, yo me quedé viendo, Señor, si el jamón es lo más bueno. Entonces, ahí fui empezando a tener esa relación. Una madrugada eh, pude, pude vivir esa revelación de Jesús conmigo. Eh, es que me apareció algo acá en la pantalla. Ana Cecilia, ayúdame un segundo. Fui empezando a vivir una relación con Jesús que yo no les puedo... okay, gracias. Que es sobrenatural. Yo le preguntaba y él me iba contestando. Es así como me doy cuenta. Un día recuerdo que, ¿dónde está Jesús? ¿A quién yo le oro? ¿Dónde yo lo veo? Y leyendo la Biblia me doy cuenta de que él mora en mi corazón. Entonces yo le tenía que orar a él que estaba aquí conmigo. Y así fui empezando a tener muchas pequeñas revelaciones que él me iba dando y que me iban acercando a una relación con él que es hoy en día diferente a la relación que yo empecé. Les puedo decir que yo le pregunté un día, digo, Señor, yo soy hija tuya, pero yo quiero que tú me lo digas. Yo quiero que tú me digas que yo soy hija tuya. Yo lo sé, pero yo quiero que tú me lo digas. Yo quiero esa confirmación de parte tuya. Y es como un día, estaba orando y cuando termino de orar, que me voy a mi cama, después de haber alabado, cantado, porque a veces yo danzo como David, bailo, me río, eh, estoy en silencio, es diferente cada día. Llego a mi cama y me dice, tú eres hija. Ese día para mí fue un día de gozo. Yo quería dormir y no me podía dormir de la alegría. Pero aún así yo le decía, Señor, ¿y cómo es eso de que yo soy hija? Imagínense las preguntas. Que esas preguntas se las hago yo en la madrugada, cuando yo estoy en intimidad con Él, que es un tiempo que pasamos, que estamos juntos, que yo comparto con Él y que yo le pregunto y Él me contesta. O Él me dice cosas o me las pone en la mente y me doy cuenta de que no son cosas en las que yo he estado pensando, que solamente puede ser Él quien me las ha puesto. Entonces, yo le dije, ¿cómo es que es eso? Si Jesús es el único hijo tuyo, ¿cómo es que yo soy hija? Entonces yo soy hija adoptada y soy coheredera con Cristo, dice la palabra. Entonces, cuando yo vi eso, les puedo decir que eso fue
Eso fue en octubre. Y pasó noviembre, diciembre. A finales de diciembre, yo siempre tengo historias con mis gatos. ¿Qué pasa? Que llega uno aquí a mi casa y me hace, que era lo más común del mundo, pero es el gato más común de ese rayado que todo el mundo conoce por allí. Y resulta que cuando la muchacha me lo va a dar, me dice, tiene que firmarme papeles de adopción, los registros que usted lo va a llevar al veterinario, los registros de que de sus medios de sus chats, su Instagram, porque nosotros necesitamos ver que usted no lo va a maltratar. Y yo firmé todos los documentos que ella me pidió. Pero un día, cuando yo estaba orando, me llegó a mí así. Yo vi al gato y digo, wow, cómo el Señor me ha limpiado y cómo yo quiero ese gato. Asimismo, el Señor me ama a mí, me ama o sea, yo soy adoptada porque el gato es adoptado, pero él firmó, el precio mío fue de sangre. Entonces, fue algo tan grande para mí esa revelación. Yo no les puedo explicar. O sea, para mí, yo sé, me siento vivo el ser hija de él, porque cuando yo me di cuenta de eso, pero a otro nivel, eso fue mayor para mí. Pide lo que quieras y se os dará. De repente, si no se da es porque no sé pedir, pero puedo pedir lo que yo quiera y yo sé que Él está allí para mí. Él me acompaña en todo momento. Les puedo decir que yo era muy miedosa. Cuando niña, yo era extremadamente miedosa. Le tenía miedo a películas fuertes, tenía mucho miedo, mucho miedo. Yo no podía dormir sola. Y hoy en día, yo no les voy a decir que no hay momentos en que no he tenido temor, he tenido miedo, pero es más grande el saber que Él está conmigo, porque yo sé que está conmigo. Y eso es algo, es una convicción, es algo que ha ido entrando en mí, que yo no puedo, es sobrenatural. O sea, lo que yo les estoy hablando para mí es sobrenatural. Todas esas vivencias que yo vivo con él son sobrenaturales. Eso ha ido creciendo, esa relación que hay con él y conmigo. Yo, Jesús es tan especial. Jesús ha ido mejorando mi relación con mi papá, esa relación que al principio fue tan difícil. Les puedo decir que en un momento yo empecé ayuno porque me di cuenta de que tantos años y habían cosas que me separaban de mi papá. Un día soñé que iba en un carro, al carro le faltaba una llanta. Y así sucesivamente iba con mi papá. Entonces, eh, me di cuenta de que había algo que me separaba de él. Yo le había pedido perdón muchas veces, pero había algo. Y en ese momento empecé un ayuno. eh, el Señor me indicó que era, empecé oración por eso, por ese motivo, y les puedo decir que hace poco mi papá fue a operarse, y cuando mi papá se fue a operar, eh, cuando lo llamaron, nos dimos un abrazo, lloramos los dos. Eso yo no lo había vivido con mi papá. Lo había hospitalizado varias veces antes y era tan fría con él, pero ese día yo lo pude abrazar, yo le pude besar, yo le pude decir que estaba allí. Eso es sobrenatural, eso solamente me lo ha podido regalar Jesús. Jesús ha restaurado mi hogar. Eh, yo le pido y va poco a poco. No está perfecto, pero, pero allí va. Jesús es, como decía Gloricel, nuestra líder, es la llave de mi hogar. Eh, Él dio su vida por mí. En los 39 latigazos que recibió se llevó las enfermedades. Hoy en día soy sana no solamente de la depresión, sino que en estos días me acordé que yo tomaba pastillas para la tiroides, que no tomo hoy en día, y ni cuenta me di cuando las dejé. Y hace poco, cuando me tuve que hacer un examen de tiroides, me di cuenta de que ya no las tomaba y que la tiroides me sale bien. Entonces, son tantas cosas. Hace poco me hicieron un procedimiento. eh, yo misma me sentía que en la cara, yo no me sentía, yo me sentía algo raro. Eh, yo me sentía que estaba desgastada. Uno mismo, uno se va conociendo. Yo sentía que mi cara
no era yo. Recuerdo que en esa ocasión Gloricel me vio y me dijo, tienes una sombra. En ese momento me recomendó hacer un ayuno. Yo creo que ha sido uno de los ayunos más fuertes porque me quitó el café. Ay, eso para mí, eso sí fue, wow, yo no sabía que yo estaba tan adicta al café como en ese momento. Yo dejé el café por 3 días y fuera de eso el ayuno de no era parcial. Hicimos oración, una oración que les puedo decir que eso fue un mes antes de hacerme el procedimiento. Y yo entré a ese proceso, cuando yo salí de desayuno y de ese tiempo de oración, yo me veía diferente. Yo misma me miraba al espejo y me sentía diferente. Yo misma recuerdo que esa mañana, antes de irme a hacer el procedimiento, que era en un salón de operaciones y me tenían que anestesiar totalmente, yo me fui al salón de belleza. Mis hijas me decían, mamá, tú inventas, ¿cómo tú vas a ir para el salón de belleza? Yo fui maquillada, con uñas arregladas, yo iba, pero solamente Jesús. Esa ha sido una relación con Jesús. Cuando yo salí de ese salón, yo recuerdo clarito, no sé en qué momento empecé a hablar, a decir el Salmo 23. Sé que cuando yo eh, re- tomé control de lo que yo estaba sintiendo y haciendo y de lo que estaba sucediendo en mí, estaba diciendo el Salmo 23. Entonces me di cuenta de que Jesús estaba allí conmigo, que Jesús en ningún momento me había dejado. Jesús había sido mi compañero y las manos del doctor que me habían hecho el procedimiento. Ha sido sobrenatural mi recuperación. A los pocos días me dijeron que todo estaba bien. Solamente él. Yo no les puedo, o sea, hoy en día mi oración es diferente. Mi oración antes era, al principio pudo haber sido 20 minutos, aunque yo sé que no es el tiempo. Yo sé que pueden ser 10 minutos y estar en su presencia, como pueden ser 2 horas. Eso no representa la intimidad con Él. La intimidad es saber que Él está conmigo. Hace poco yo empecé un ayuno eh, y yo decía, no me he conectado, yo no me siento conectada con Él. Y cuando yo dije eso, de una vez vino a mí, pero yo estoy aquí contigo. Entonces, wow, me sentía hasta mal. Yo decía, Señor, perdóname, perdóname porque no son las grandes cosas, no es pasarme todo el día buscando una respuesta o todo el día esperando a que él me diga sino que él va a ir en su momento dándome como él quiere, cuando quiere. Lo mismo que he aprendido que yo puedo hacer muchas cosas, pero no es cuando yo quiero, es cuando él quiere. Y él me va a dar lo que él quiere en el momento en que él quiere. Ahora en este tiempo de pandemia yo decidí meterme más, buscarlo más, porque estábamos en la casa, yo podía amanecer dormida, quedarme un poco más dormida, porque siempre estoy pendiente de llevar a las niñas a la escuela. Así que en este tiempo de pandemia yo tenía esa oportunidad de orar en la madrugada largo. Empecé a buscar más que él me dijera, a buscar la Biblia. Y un día me dijo los salmos, empieza por los salmos. Yo empecé a leer los salmos y yo le decía, Señor, yo puedo leer 3 al día. Y me decía, no, 1. Señor, 2, 1. Así que desde el día que inicié, yo sabía que a finales de septiembre íbamos a estar saliendo porque exactamente a finales de septiembre terminaba yo de leer los salmos. Y en silencio todos los días leía un salmo en mi tiempo de oración con él. Esas son cositas que hago yo en mi tiempo de oración. Después me dijo que leyera Isaías. Yo había leído Isaías muchas veces, o sea, tratado de leerlo. Yo trataba de entenderlo, pero no lo entendía. Lo había agarrado muchas veces porque había escuchado que era es el libro que Jesús leyó antes de empezar su ministerio, porque era muy bonito, pero no lo entendía. Y él me dijo Isaías.
Y entonces me fui a leer Isaías. Y fue impactante para mí cómo yo pude leer Isaías y cómo me fue revelando. En algunas me reveló hasta por qué antes yo no entendía la palabra. Yo no entendía porque eh, tenía, tenía muchas idolatrías. eh, y esas cosas cierran los oídos y los ojos y él no me permitía ver. Y así poco a poco fui comprendiendo muchas cosas que yo no conocía. Eh, allí está una lectura que yo empecé a leer, que me mandó Gloricel cuando la conocí, que fue Isaías 61 del 1 al 3. Esa lectura la hice, bueno, la sigo haciendo, pero les puedo decir que durante 6 meses la hice todos los días, todos los días. Cuando me dicen haz algo, yo lo hago todos los días como me lo dicen. Eso sí, trato de ser obediente. Y hubo un día en que yo sentí que algo se rompió, que algo cambió en mí. Y yo estoy segura que fue el leer esa parte esa de la Biblia. Asimismo, como eso tiene ese poder, esa lectura tiene ese poder, que es la palabra de Dios. Asimismo, hay muchos otros capítulos en la Biblia o versículos en la Biblia que tienen poder para nosotros. Poco a poco, el Señor, después de leer Isaías, yo quería leer Jeremías, me acuerdo. Y le dije, Señor, voy a leer Jeremías. No, no lo entendí. Nehemías. Agarré Nehemías y fue algo maravilloso. Y así sucesivamente me ha ido llevando a través de la Biblia, leyendo, explicándome. Esa es una intimidad con Él. Esa intimidad la tengo con Él, que es algo personal, que es algo que no puedo, es mía con Él, es Él conmigo. Así les puedo decir que cuando yo oro, yo le presento a mi esposo, le presento a mis hijas, a cada uno, a mi papá, le presento muchas cosas y él me va diciendo, a veces no en el momento, a veces en el día, eh, pero él me va hablando. Eh, ya les he dicho, no es como yo quiero, sino que es como él quiere. Eh, a ver, es que tenía por aquí cositas escritas que había escrito para compartirles de este tiempo, de todo este tiempo. ¿Qué les puedo decir? He sido sana de muchas cosas. Eh, Me gustaría recibir más de él, tener más intimidad con él, yo quiero más, cada día quiero más. Hace poco, bueno, hace ya algún tiempo yo escucho la palabra de Dios, yo escucho apóstoles, perdón, las prédicas, eh, trato de aprender más, trato de buscar más la palabra, trato de seguir eh, sus, sus reglas, aunque ya yo sé que no es por lo que yo haga. O sea, no es que lo sé, sino que me he ido dando cuenta de que no es que es por lo que yo haga, sino que es por su misericordia, que es por su gracia. Un día estaba manejando y me dijo, tienes que ser menos tú y más Jesús. O sea, que cuando vayas a hacer algo tiene que ser como dice Jesús y no como yo quiero. Entonces, son las pequeñas cosas que Él me ha ido llevando, que me ha ido enseñando en este tiempo, con pasitos pequeños. No han sido pasitos grandes, han sido pasitos pequeños. Eh, no sé qué más puedo compartirles hoy acerca de todas las cosas que yo he recibido. La sanación de mi papá, la sanación de mis hijas, ustedes ya las han escuchado, mi propia sanación, la relación de pareja de Carlos y mía. Recuerdo que un día mi esposo era mucho de jugar en el casino y un día le dije, Señor,
yo te entrego esto. Jesús, no voy a preguntar más por esto, te lo dejo a ti. Y, y solo por su gracia y por su misericordia, este hogar ha sido transformado. No es el hogar que era hace un par de años atrás. Hace 6 años atrás no era así. Es totalmente diferente. Así que solamente Él, su gracia, su misericordia, su amor hacia nosotros, es lo que ha podido llevarnos y transformarnos. Eh, por ahora, bueno, ya les he compartido acerca de mi intimidad personal con Él. No sé si tienen alguna pregunta que les pueda yo contestar. Muchas gracias, Fátima. Excelente, me encantó. A lo personal me encantó. En este momento vamos a dar apertura a compartir, a esas preguntas, a estos test que tienen cada una de las personas que estamos aquí conectadas. Cada pregunta, cada aporte es importante, porque recuerden que es nutrirnos los unos otros, hacen la palabra de Dios. Te escuché hablar de una Fátima en diferentes facetas. Viene a mi corazón Señor, es porque preguntarte acá de tus amistades. Habemos personas que son pocas amistades, otras que somos de muchísimas, muchísimas amistades. Pregunto, esa relación tuya con esas amistades en ese tiempo de que tú estabas sumergido en depresión, situaciones contrarias, ¿son las mismas amistades que llevas hoy día o si tu círculo de amistades ha cambiado? Sí ha cambiado, sí ha cambiado. Pienso que no soy yo, es él el que va transformándolo a uno, va trayendo nuevas personas a la vida de uno. Y me gusta, soy feliz. Yo puedo decir hoy en día que soy feliz. Eso no lo podía decir hace 6 años atrás. Sí, sé que hacen falta cosas. Yo le decía hoy en la madrugada, Señor, yo sé que me faltan cosas, pero soy feliz estando aquí en tu presencia, soy feliz en mi casa, eh, y no puedo decir que no me hacen falta cosas, me hacen falta, pero soy feliz el día que voy a la iglesia y comparto, soy feliz en lo sencillo, soy feliz, y eso solamente lo ha hecho él. No le voy a decir que no Y lloro, aunque, no digo que no lloro y no digo que, pero dentro de todo, ¿quién no? yo soy Mira, Por quiero aclarar supuesto un que somos poquito. mujeres. Aurea tiene una pregunta, A María ver, Luisa. Señora Fátima, me encantó su oh, mensaje. habla- Yo quería preguntarle, me identifiqué mucho con su oración de la madrugada porque a mí me gusta hacer eso y también cantarle al Señor a esa hora, me llena, me da gozo y como que recargo la batería para el día. Pero cuando usted decía, él me dijo Salmo, que comenzara con Salmo y después con Isaías. ¿Cómo usted capta de que él le dice eso? es sobrenatural, yo no te lo puedo explicar, o sea, es algo que así a mi mente viene, es uno en uno, es uno, y yo, y por más que quisiera pasar, no iba a pasar, o sea, era de uno en uno, y yo los iba viviendo de uno en uno, y era algo que yo hacía calladita, yo a nadie le dije, yo después conté, son 150 salmos, son 150 días, y cuando dijeron que salíamos de la pandemia y era finales de septiembre, me digo, wow, Señor, para mí fue sobrenatural. O sea, yo no puedo, todo eso es sobrenatural. Yo quisiera, Fátima, para contestarle bien la respuesta a Julie, que Ujú. recuerdes, y te lo debes saber,
¿qué dice Isaías 61:1-3? El Espíritu El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, consolar a todos los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sión. Entonces, Óleo, en vez, ¿ah? ¿Qué sí, me dice? termina. Ya, hasta ahí me acuerdo. Óleo Óleo de gozo en vez de tristeza. en vez de tristeza. Ajá. Julie, para contestar tu pregunta, la relación que va adquiriendo esta Fátima es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en el proceso de nuestro crecimiento con Cristo a entender cómo debemos hacer que ese camino produzca bendiciones en nuestra vida. Tú debes tener el Espíritu Santo, pero muchas veces, y se lo he en algún momento dicho a Fátima, no tomamos el tiempo para callarnos y dejar que Él sea el que hable a nuestro corazón. Ella dijo durante su recorrido en lo que ella había experimentado, que el Señor le hablaba a su corazón. Entonces, si el Señor le habla a su corazón, es porque ella empezó a tener una llenura del Espíritu Santo por su relación personal con Cristo. Entonces, tú tienes una relación con Cristo, pero quizás, y eso es algo que me gustaría que Fátima aclarara, porque muchas veces uno dice, el Señor me dijo, y eso cuando yo iba aprendiendo esa etapa de mi vida, me di cuenta de que eso era algo contraproducente para las personas que quieren saber cómo relacionarse más íntimamente con Jesús, porque por lo general el hombre, como conoce a otro ser humano, busca que las respuestas lleguen humanamente, no sobrenaturalmente. Entonces uno empieza, ay, me va a hablar, ay, Dios mío, me va a decir algo. Y eso no ocurre realmente como humanamente tú lo puedes percibir en un momento determinado. Eso puede ser de la forma como Dios permita que tu relación con Él pueda ser efectiva y crecer. Entonces, mi consejo para ti es guarda silencio, no digas nada, no hagas ninguna oración en un momento determinado, solo guarda silencio en tu alma y el Señor va poco a poco a través de tu corazón, indicándote, diciéndote cómo debes recibir la orientación que Él necesita. Vuelvo y digo, el Espíritu Santo tiene que ser tu amigo, y eso lo pedía ella con el Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu Santo está sobre mi vida. ¿Qué significa? Al estar sobre mi vida, ella lo que pedía era que el Espíritu Santo morara en su vida, la llenara, le diera esa oportunidad de poder a través de su llenura ayudar a otros. Pero el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y eso es Romanos 8, vivir en el Espíritu. Entonces eso te va a ayudar a entender cómo el Señor a través del Espíritu Santo te va a decir las cosas que debes decir. Fátima o María Luisa, para que sigan preguntando. Y otra cosa, Dios te quita las amistades momentáneamente porque
como has vivido en un círculo donde todos te conocen y tú conoces a las personas, ahí no va a haber crecimiento, porque las personas tienden de alguna manera a impedir nuestro progreso, porque van viendo esa mujer vieja que uno ha sido en un momento determinado y no logra uno ver lo que realmente Él quiere de nuestra vida. Entonces Él nos separa. Y si vamos a la Biblia, Él separó a hombres y mujeres de sus territorios que originalmente tenían, para que esos territorios no formaran parte del crecimiento que necesitaban ellos como personas. Abraham lo sacó de su parentela. A David lo puso a pastorear ovejas para poder que él entendiera los procesos diferentes. A José también lo apartó. Y así sucesivamente, si uno pone cuidado en ver cómo se desarrollaron hombres y mujeres dentro de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que fueron separados momentáneamente para lograr un soporte espiritual suficiente para volver equilibradamente a su parte importante de su propia vida, para poder que no solamente pudieran ayudar a otras personas en un momento determinado, sino recordar que en el equilibrio es lo importante tenerlo para poder demostrar no miedo a las personas que nos rodean. Dale, María Luisa, por favor, y Fátima. Sí, sí. Recuerda, Julie, también para aportar un poquito, en estos días Gloricel nos comentaba cómo el Señor está uniendo nuevamente a su familia, cómo en una reunión ya ellos pueden disfrutar de una manera diferente a hace un tiempo atrás. Entonces, después que el Señor nos va entrenando, va cambiando esas situaciones familiares, va trabajando en eso, entonces no es que nos vamos a separar. En el tiempo oportuno vamos nuevamente a establecer esta relación y va a ser entonces una relación mucho más agradable. Mira, Fátima nos comentaba, ¿verdad? Con su papá. Tenían unas situaciones muy difíciles y ahora mira lo que sucedió al momento de que el papá de Fátima fue sometido a una intervención quirúrgica. Entonces, ahí estamos viendo cómo el Señor ya va restaurando esa relación de nosotros con nuestra familia, con nuestras amistades. Así que, Es a ver sobrenatural. quién más. Exacto. Es sobrenatural. Exacto. Algo que tenía aquí Es anotadito, sobrenatural. algo que tenía aquí anotadito era el día que me di cuenta que él estaba vivo. Fue sobrenatural. Yo ese día Exacto. en la madrugada, yo sentí que tenía que limpiar y empecé a recoger. Imagínense, a mí se me había olvidado que, que yo tenía aguas de esas de trapear la casa, tenía tantas cosas. Ustedes no se imaginan la cantidad de estampitas y de cosas que no eran agradables a Dios. Y ese día empecé y el Señor me mostraba, o sea, era algo sobrenatural. De un lado al otro yo, o sea, podía ver, podía darme cuenta. Y ese día yo me acuerdo como hoy, que yo dije, wow, Él está vivo. Ese fue el día que yo me di cuenta de que Él estaba vivo, que Jesús está vivo, que es un Dios vivo. Eso fue sobrenatural. Yo no tengo palabras para explicarlo. Y eso forma parte de mi relación personal con Él. Son cosas que cuando en algún momento me quedo así, digo, no, si yo sé que Él está vivo, eso nadie me lo puede quitar porque yo lo viví. Entonces, esa es la intimidad, ¿verdad? Eso es Esa es cuando mi ya intimidad hay con una Él. relación así bien estrecha. Él nos va revelando. Decía Pero, Gloricel. mira, eso depende de lo que Dios te quiere regalar. En el caso particular de Fátima, ella venía de una gran depresión en su vida. Entonces,
ella se apegó más al Señor en ese momento porque quería algo más de lo normal, algo, pero no todo el mundo va a tener la misma asignación, la misma forma de, o sea, los regalos que Dios da son diferentes, no lo miren desde el punto de vista exactamente como ella lo vivió, eso depende de la necesidad de la persona, porque recordemos que tenemos que manejarnos en la naturalidad del mundo. No podemos estar caminando sobre las nubes. Entonces, es importante esa situación en nuestras vidas, reconocer que la necesidad de Él la va a poner en los procesos diferentes. Entonces, creo en lo particular, como dice la palabra de Dios, que los oídos y los ojos están cerrados para todo el mundo cuando no conoce de Dios. ¿Cómo se abren los ojos y los oídos sobrenaturalmente? Eso, por ejemplo, como lo dijo Fátima, hay que corregirlo. Ella dijo de que no, empecé a experimentar que no, uno no se da cuenta de que los sentidos están atrofiados si el Señor no lo permite ver. Eso es Porque cierto. eso no lo podemos nosotros palpar en la naturalidad. Nosotros cuando no conocíamos del Señor vivíamos en el mundo y no buscábamos tener conocimiento de cosas más allá de lo natural, de lo normal, porque no teníamos esa apertura de ojos y oídos para poder oír más allá. Y el Señor lo dice en su palabra. El Señor en su palabra dice que Él solo va a abrir los ojos y los oídos de los que Él quiere abrir. En lo particular, Fátima no ha explicado parte de sus procesos que tuvo fuertes, porque de alguna manera en sus generaciones pasadas habían situaciones que ella no las veía como algo importante en el proceso de crecimiento con el Señor Jesús. Y poco a poco se fue dando cuenta porque ella ahora puede contarlo de una manera sencilla o rápida, pero sus procesos no fueron tan rápidos como lo que ella puede revelar por el tiempo en que se tiene que preparar o sea, fueron procesos dolorosos y que impactaron su vida personal, porque lo que impacta en la vida de uno es lo que queda señalado, lo que queda revelado. No es cualquier cosa, es algo que te marca completamente en el proceso. Sigan preguntando. María Luisa, Sheila y Cecilia están pidiendo espacio. Estás en mute, María Adelante, Luisa. Sheila, luego. Ajá, ok. Adelante, Sheila. Estás en mute, Sheila. Y se congela. Ajá. Sí, han sido momentos muy fuertes. Eso que dice Gloricel es cierto. Es que hay que decirlo para que la gente no crea que eso no, es sí, fácil. pero no ha sido fácil. Lo único que, como ha sido en mi relación personal con Jesús, pero para poder llegar a esa relación han sido momentos muy duros. A veces me he cansado. Yo no les puedo decir porque a veces he dicho, ay, de nuevo. Así lo he dicho, de nuevo y tengo que empezar de nuevo. Y es muchos días de oración, los ayunos, he estado en muchos ayunos. El último ayuno que hice, yo decía, Señor, ¿y yo cómo voy a aguantar 7 días comiendo a las 3 de la tarde?
O sea, que antes no podía comer nada. Y recuerdo que en la madrugada le dije, Señor, yo quiero que tú seas mi alimento y el agua que necesito. Y fue sobrenatural porque yo no sentía hambre. Entonces, y me dio respuesta. No era, o sea, yo al principio estaba con una sed esperando y yo me la pasaba, eso que dice Loricel es cierto, yo me la pasaba esperando y cuándo viene mi respuesta y cuándo, y ahora sí viene, y nada, yo no me conectaba, yo decía no me puedo conectar, pero el Señor me dijo yo estoy aquí. Entonces ese día quedé, digo bueno, entonces va a ser cuando Él quiere. Y ha sido poco a poco que me ha ido dando esos detalles para ir trabajando en eso que yo le estaba pidiendo. Ahora sí, Sheila, es que estabas en... Me di cuenta. Sí, disculpen. Hace unos días atrás, tuve la necesidad, el deseo de iniciar un ayuno. Sin embargo, no he encontrado todavía la dirección correcta. ¿Existe alguna forma específica para iniciar? ¿Cuál es la manera correcta? Bueno, muchas veces me han dicho que mis ayunos han estado mal dirigidos. Sin embargo, yo siento que la misericordia de Dios ha sido tan grande que recuerdo que el primer ayuno lo hice tomando agua hasta las 12 del día y para mí era un súper ayuno. Y, y al mediodía cuando el Señor, como 2 días después o quizás antes, el Señor me dio un flashazo de algo que era una revelación de Él. Y dije, wow, Señor, esto es así. Entonces eso me enamoró y quería más. Entonces eso me hizo ir entrando en más y más ayunos porque me di cuenta de que Él me estaba regalando cosas. Las direcciones últimamente, bueno, se las he preguntado a Loricel. Loricel es la que me ha dado las direcciones, pero es muy importante la dirección que uno le dé al ayuno, pero siempre yo le pido sus revelaciones. Yo quiero siempre más de él y tener esa conexión con él, escucharlo a él y tener esa relación personal con él. Déjame contestarle un poquito más a Sheila al respecto. Ajá. Mira, Sheila, si tú buscas Isaías 58, te dice en el 5.º punto o en el 6.º, en el versículo, te dice que aflige el alma el ayuno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que provocar el ayuno en ti? Que se mueva esa parte rutinaria que tú tienes, esa parte donde realmente tú no puedas tomar control de la situación y que te rindas y que solo Jesús lo pueda lograr enmendar y corregir. Entonces, lo primero que yo te recomendaría es, ¿para qué quieres hacer un ayuno? ¿Cuál es el propósito de lograr un ayuno? ¿Buscas qué tipo de respuesta? Una respuesta a un problema familiar, un problema de relación personal, un problema de trabajo, un problema de esposos. Tienes que ver esa situación antes de poder empezar a hacer un ayuno. Entonces, ¿qué es lo que tienes que procurar buscar en el ayuno? Aquello que te cueste más soltar. Por ejemplo, no solamente es comida, porque lo dice bien claro el ayuno en el Isaías 58, que no es lo que yo como realmente, son actitudes también. Si a ti te cuesta, por ejemplo, dar los buenos días, dar las buenas tardes, decir buenas noches, ahí hay una actitud negativa en cuanto a los modales. Entonces tú puedes hacer un ayuno para que esa situación cambie en tu vida. No sé el ayuno para qué tú lo quieres hacer, pero depende
lo que a mí me viene a mi mente en este momentito es que tú quieres saber si tienes que hacer un cambio de dirección en alguna situación existente familiarmente que está provocando situaciones diversas en el hogar. Entonces ahí hay que ver la obediencia, hay que ver realmente cómo ordenar con el ayuno el esquema natural del hogar, porque cada uno tiene un rol específico dentro del hogar y el ayuno te va a costar si no está bien orientada el rol que cada uno tiene que hacer dentro del hogar. Vamos a ver la otra pregunta que tenían para ver si le hacen más preguntas. No sé, Maribel, tú eres Cecilia, Gloricel. Era ok. Cecilia. Adelante, Cecilia. ¿Me pueden escuchar? Sí, Sí, perfecto. sí, Sí, muy sí, Ceci. bien. Ok. Fátima, en varias ocasiones he escuchado que tú tuviste ese episodio de depresión, que por lo visto era fuerte, porque que te quedaras todo un día en pijamas, eso es fuerte. Salir de allí no es fácil. No. E igualmente, como un esposo y una familia llevan eso, porque eso debe haber sido un caos, ¿verdad? Y me gustaría que en palabras así breves, pues, nos pudieras decir cómo saliste de eso, cómo tu familia toleraba eso y cómo cambiaron. Y porque pienso que esto es un problema que afecta hoy día a muchas mujeres y muchos hogares. Y creo que lo que tú digas puede ser de mucha bendición para muchas mujeres que vean esto y estoy segura que van a estar pasando por el mismo problema. Sí, gracias. Cecilia, te puedo decir que fueron varios años, no fue un año, sino que fueron varios años. Fui cayendo en un estado que yo no tenía ganas de nada. Es más, yo decía, digo, si yo voy a vivir 50, yo decía, 50 años más así, no puede ser, esto no tiene sentido. No, yo no tenía ganas de levantarme de la cama, tomaba medicamentos muy fuertes. La doctora iba donde una psiquiatra todos los meses y esa psiquiatra a veces era cada 22 días. Esa psiquiatra me mandaba medicamentos y ella me llegó a decir varias veces que eso era una lucha que yo iba a tener por el resto de mi vida, o sea, que eso no era algo que se iba a ir. El Señor me regaló hace poco encontrármela y me vio y me dice, ay, yo te conozco, digo, sí, pero soy sana porque el Señor me sanó. Yo quisiera recordarte, Fátima, para que lo puedas explicar un poquito mejor. Cuando yo te conocí, había mucha desorientación en tu vida para poder avanzar y caminar correctamente, no porque no pudieras, sino no había esa línea de dirección clara para poderlo hacer. Pero recuerdo yo que tus procesos fueron de liberación. Háblanos un poco sobre la liberación que fuiste teniendo en diferentes áreas, qué cosas tuviste que cambiar que en algún momento estaban erróneas. Eso es lo que quiere escuchar Cecilia para poder saber, porque la depresión viene de cosas contrarias a Dios, de cosas que no se han hecho correctamente en la vida del ser humano y que ha ido dando tumbos y ha ido dando caminos diversos en distintas direcciones a las que Cristo quiere que nosotros tomemos. Yo recuerdo los procesos que tuviste y sin dar mucho detalle, pero sí hablando un poquito, contéstale a Cecilia. Yo era una, Ajá.
Dale. Yo era una mujer que me gustaba leerme las cartas. Era una mujer que le gustaba el ocultismo. Fuera de que las parrandas eran grandes. No, nunca engañé a mi esposo ni nada de eso. Siempre en eso sí, yo me casé enamorada de él. Pero sí fui una mujer que andaba por la vida loca, o sea, que no era una vida agradable a Dios. Sobre todo esa parte del ocultismo. Hasta hace poco yo tuve que botar un libro que tenía aquí porque lo había leído, era acerca de los musulmanes. El Señor mostró ese libro y me tocó botarlo, me tocó cubrirlo con la sangre de Cristo y en el momento en que lo iba a botar, sobrenaturalmente, empezó a lloviznar y después de esa llovizna hubo un pequeño trueno. Fue algo que yo me quedé, digo, wow, Señor, me estás mostrando que tú no querías que yo tuviera este libro aquí. Yo tenía 50 sombras de Grey, lo leí. Todo eso no es agradable a Dios y todo eso me fui deshaciendo de ello. Como les dije, yo tenía aquí aguas y cosas de esas que yo no sabía. Bueno, que para mí eso era normal, que antes la gente en el mundo donde yo me desenvolvía o vivía pensaba que eso era normal. Realmente no tenía una guía. Yo esos 2 primeros años que yo había empezado, que yo había hecho la oración de aceptación, no tenía una guía, no tenía una persona que me guiara, que me dijera, por aquí debe ser, esto es lo que debe ser, es así como se debe caminar. Yo me imagino, porque ahora ya yo lo puedo ver, que Gloricel también tiene que haber pagado un precio por eso, porque las cosas que a mí se me presentaron fueron fuertes, fueron grandes. Eh, Situaciones aquí en la casa, días de oración en donde empezó un televisor y un equipo de sonido a sonar a las 3 de la mañana, imagínense eso, y yo seguía la oración. Y yo seguía la oración porque yo decía, él no puede leer lo que yo estoy pensando, que tengo miedo. Y terminé la oración, terminé porque decía en el nombre de Jesús y paró el sonido. Eso fue sobrenatural. Yo he tenido aquí en mi ventana, sentí una vez, fue sobrenatural y ahorita me viene aquí el recuerdo, el olor a mi mamá falleció. Yo iba para la iglesia ese día y recuerdo que yo le dije a Maribel, he andado todo el día con el olor a mi mamá. Llegamos a la iglesia y yo me senté y cuando yo me senté, yo cerré los ojos y cuando empezó la alabanza yo vi 2 alas. Y cuando yo vi esas 2 alas, pero fue algo sobrenatural, yo me paré y le dije a Maribel, me voy. Me vine, le escribí a Gloricel y cuando yo le escribí, me dijo Gloricel, eso es un espíritu de muerte. Y esa madrugada, cuando yo estaba orando, aquí en el balcón de mi casa, un pájaro me cantó. Imagínense ustedes todas esas cosas. A esa hora, hacer oración y empecé un proceso. O sea, han sido procesos fuertes, no han sido sencillos, han sido procesos fuertes a medida que he ido pasando. Por eso que yo les decía, yo antes era una persona con mucho miedo, pero el Señor, el saber que Jesús está conmigo, me ha ido dando una fortaleza que yo no conocía. Yo sufría de miedo y a mí me hubiera cantado nada más que el pájaro y yo hubiera salido huyendo y hubiera quedado debajo de la sábana. Pero hoy en día ha ido cambiando. Yo Entonces, creo que tú eres una mujer valiente, Fátima, porque realmente la libertad en Cristo que tú has tenido ha sido extraordinaria. amén. Te decidiste y no solo para ti, sino para tu casa, tus hijas, tu esposo. Es bueno que la gente se vaya dando cuenta de que si no hay libertad en Jesús, no hay libertad como ser humano realmente en la vida como persona. La gente cree, y eso lo has repetido 2 veces hoy, quiero aclarar, la gente cree que la salvación es solo
el punto focal de la situación y no es la salvación, me libra de ir al lado oscuro. Pero si hay situaciones en mi vida que no han estado bien establecidas, yo necesito la renuncia y la convicción de parte de Dios de que eso ha sido perdonado en mi generación y en las siguientes generaciones. No es lo mismo arrepentimiento que convicción de pecado. Entonces, eso es importantísimo que ustedes lo entiendan. Hoy en día no sé por qué las cosas se están orientando en los últimos temas hacia esta área de experiencia, pero estoy segura que realmente los procesos de María Luisa, de Maribel, de Fátima y de otras que han estado, que están en el grupo y que han participado. Recuerden la charla y si no la han escuchado, vuelvan a oír la de Marisol, lo impactante que fue para ella entender que habían situaciones en la vida de uno que tenía que tomarlas con aplomo para que pudieran soltarse de la vida de uno. Entonces, es una bendición que Dios le haya permitido a Fátima lograr avanzar en esa área de su vida completamente, porque sé que ella tiene una asignación especial de Dios para muchas personas que Dios le está poniendo en el camino. Entonces, ustedes tienen que preguntarse cuál es el propósito que cada una quiere con su relación con Cristo. Ustedes quieren una relación light, o sea, una relación cercana solamente para mover ciertas cosas, pero si quieren la libertad, aquí Maribel y María Luisa y les pueden contar muchas cosas que ellos han experimentado en ese proceso, que no ha sido fácil, que en algún momento uno ha dicho, pero ¿hasta cuándo? Como dijo Fátima, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque yo siempre he creído desde que conozco del Señor que más fácil es entrar en una puerta de oscuridad, pero más difícil es salir de esa puerta de oscuridad. Porque cuando uno no tiene temor de Dios y entra en situaciones que están en contra de los principios que Dios ha puesto en la Biblia, uno va a tener que pagar un precio momentáneamente hasta que Dios provoque que haya libertad, y esa es la libertad que les puede dar hoy. Fátima, quizás dentro de, le voy a pedir a ella que vaya escribiendo sus anécdotas en esa área para poder que pueda responderles a ustedes más detalladamente, quizás en algunos procesos que ella tuvo, cómo de forma sencilla se los puede explicar para que ustedes puedan lograr también esa situación en sus propias vidas, porque realmente lo bonito es que unos a otros nos podamos ayudar para que el proceso de libertad sea mucho más de victoria, sea más hermoso, porque ahí podemos ver en la mano de Dios, o sea, en los procesos que yo viví con ella, el Espíritu Santo la iba llenando. Yo siempre entendí desde un principio en mi vida que si mi corazón o mi alma en este sentido quedaba vacía, yo tenía que llenarla con Cristo para poder que ese vacío se llenara de Cristo y que no hubiera nada que me hiciera retroceder en ese proceso. Entonces, cada vez que yo tenía porque yo también he tenido liberaciones fuertes, entonces, cuando eso sucedía, yo le decía, Espíritu Santo, llena el espacio vacío con tu presencia. Y así yo iba experimentando la llenura del Espíritu Santo, porque hay 5 procesos del bautismo del Espíritu Santo.
cómo se va llenando, se mora, la presencia. Aquí una vez yo di un tema de esos. Voy a ver si me pongo de nuevo a buscarlo para que ustedes vean la bendición que es tener a Cristo por medio de ese consolador que Él permitió que nosotros tuviéramos, porque sin ese consolador no hubiera respuestas cuando decimos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré aquellas cosas ocultas que yo no conozco. Muchos de los procesos que ha tenido Fátima en su vida personal han sido revelación a través del Espíritu Santo, porque la ha llevado a ubicar dentro de su casa dónde está lo que ella tiene que soltar, dónde está lo que ella tiene que eliminar. Y esos procesos los tenemos todos, porque a veces cuando no tenemos un conocimiento claro de la palabra de Dios y de Dios, uno va adquiriendo cosas que pueden ser perjudiciales para nuestra vida personal y para nuestra vida familiar. Entonces, ¿cómo entender eso? Solo Cristo nos puede transformar y ayudar en ese proceso de recuperación en ese momento. Entonces, estoy segura que Fátima va a ir provocando cómo lograr que Cecilia pueda tener respuestas más acertadas, porque no es cuestión de que nos oigan o no es cuestión de que la gente, no, es cuestión de que lo que dice Isaías 61 del 1 al 3 es claro. Nosotros somos llaves, todos los que estamos aquí somos llaves para abrir esa cárcel, ese cautiverio que tienen las personas que nos rodean a nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con el amor de Cristo, con la transformación que viene a través del Espíritu Santo. No hay otra forma de ayudar a los que nosotros amamos. Tiene que ser con la verdad de Cristo. A ver, no sé si hay otra pregunta. Si nos tenemos que extender un poquito, 10 minutos más, no importa, pero lo importante es que, Fátima, saques de tu corazón y de tu alma. Casualmente les iba a compartir, por lo menos hace poco, lo que viví con mi papá. Fue tan sobrenatural que definitivamente que Jesús estaba allí. Mi papá lo tenían que operar en el oncológico y resulta que yo soy la persona que lo lleva, que lo atiende, que está pendiente de él, pero siempre lo hacía de una manera muy fría. Yo sabía que no había que había algo que nos separaba. Y yo le compartí a Gloricel. Entonces, ¿qué pasa? Que me dice, empecé un ayuno para que el Señor me indicara qué era. Y recuerdo que esa madrugada en oración ella me dijo, guarda silencio. Y me quedé guardando silencio y cuando yo cerré los ojos, vi la silueta de un hombre. Yo, es más, en el mismo momento yo me acercaba y yo decía, es un hombre o una mujer, pero era un hombre. Y yo después vi un corazón. Y cuando yo le comparto esto a Gloricel, empezamos a hacer oración por eso del pasado que tenía que ser de mi papá, porque la relación era con mi papá. Entonces, ¿qué pasa? Que esa misma mañana me escribe tan sobrenaturales y Dios se encarga de que uno se dé cuenta que me llama una cuñada con la que yo nunca hablo y me dice que si yo podía conseguir el árbol genealógico de mi papá, porque resulta que la bisabuela de mi papá eran los dueños de una orfebrería y en esa orfebrería hacían los milagritos y las cosas estas para los santos. Y todo esto yo creo que la palabra es abominación al Señor. Entonces, de allí eran franceses y ¿qué pasa? Que en la casa donde vivía mi papá se hacía todo esto. Y después recordé que mi papá decía que sí, que esas cositas ellos las vendían en la casa y ellos se dedicaban a eso. Entonces, por ahí fue dirigida esa oración que rompió con
con eso que nos separaba. Hoy en día tenemos una buena relación y yo misma lo siento, yo voy y lo atiendo, pero ya con cariño, o sea, ya yo espero con él, es más, por primera vez nos tomamos una foto esperando una cita, cosas así, pues, y mi papá ha cambiado en la forma de contestarme a mí. Entonces, eso sucedió sobrenaturalmente. El Señor se encargó de traer hasta el por qué y qué era lo que había sucedido para que eso se diera. Entonces, así, o sea, yo he tenido situaciones así. Hubo otra situación. En esa ocasión yo me tenía que hacer la mamografía. Cuando me fui a hacer la mamografía, eso fue en noviembre del año pasado, me encontraron un pequeño nódulo que me dijo la doctora que yo me tenía que volver a hacer esa mamografía 6 meses después. Yo lo dejé así, pero en una conversación con Gloricel como un mes antes, yo dormía todos los días, yo no les puedo decir que yo dejé de dormir. Resultó que cuando hicimos la conversación me dice, hay que orar por eso. Y empezamos esa oración, recuerdo que fue como a las 9 de la noche porque yo tenía que salir temprano. Y eso fue un mes antes. Hicimos oración. En ese momento que empezamos a hacer la oración y que hicimos la oración, a ella le dieron ganas de ir al baño. Y ella me dijo, había algo allí, porque esa fue una manera en que se soltó lo que estaba allí. Y de hecho yo fui a mi mamografía y todo salió bien, pero yo sé que el Señor me había liberado de algo. Así ha sucedido con el procedimiento que me hicieron a mí. A ver, es que tengo hasta oraciones. Imagínense que este año empecé a escribir todos los días cada una de las cosas que yo vivo. Yo empecé a escribirlas porque como son sobrenaturales y a veces a uno se le van o se le olvidan, yo empecé a escribirlas. Eso para mí, eso de la tiroide, eso fue sobrenatural. Yo no me he dado cuenta. Es más, yo no compré la pastilla de nuevo y yo no sé por qué yo no la compré de nuevo. Yo tomaba medicamentos para la tiroides. Y simplemente yo me sentí bien y la dejé de tomar y dejé eso. El día que yo que yo fui sana de la depresión, ese día yo intenté suicidarme. Y el Señor ahí fue donde me dijo, yo sentí por primera vez el Espíritu Santo y me dijo, yo a ti te tengo sana, tú eres sana, tú no tienes por qué estar intentando suicidarte. En ese momento yo les puedo decir que era la primera vez que yo tenía una experiencia tan grande y tan sobrenatural. Yo sentí un gozo y una alegría que yo nunca había sentido. Entonces, días después yo fui donde la doctora y yo le dije a la doctora que yo quería dejar las pastillas. Y ella me dijo, eso no se puede dejar así, porque tú no puedes dejar los medicamentos así, de un momento a otro, después de tantos años tomándolas. Y yo le dije, bueno, enséñamela a dejar para irla dejando poco a poco. Y yo la fui dejando y hasta el día de hoy, solamente la misericordia de él ha sido bueno conmigo. Y yo me siento bien, yo me siento feliz, como yo les digo. Ahorita, yo siento un gozo en mi corazón. Y eso solamente me lo ha podido regalar él. No ha sido fácil. Ese día mi esposo me dijo a mí que los estaba arrastrando a ellos. Yo estaba arrastrando a mi casa, a mi familia, conmigo, porque yo no tenía ganas de salir, así que no salíamos. No tenía ganas de ir. En ese tiempo éramos de ir a comer varias veces a la semana y yo no tenía ganas. Yo iba por obligación, pero no porque yo quisiera. En ese tiempo yo no asistía a las actividades de mis hijos. Yo no sé cuántas clases o cuántas reuniones de la escuela yo me perdí, que no fui, que no iba, que las personas no se acordaban o pensaban que era una madre ausente, que no tenía que ver con mis hijas. Y después cuando me fui reintegrando, se sorprendían. Yo he tenido que orar y pedir por el pasado de mi mamá, aceptar que les gustaba leerse las cartas, aceptar que todas esas cosas no eran buenas y no eran agradables a Dios y que todo eso venía de allá, de ese pasado. Que uno, cuando la mamá de uno se va, uno quiere decir que eso no era así y no, yo tengo que aceptarlo.
Entonces me ha tocado aceptar todas esas cosas de parte de mis padres, cómo fui heredando Pero lo situaciones. bonito de todo, Fátima, es que aunque te has enterado, no juzgas, No, y has respetado y honrado a tus padres porque amén. es solo Dios el que juzga. Sí, Y pero yo eso, creo que ha sido él, porque yo misma me quedo sorprendida. Eso es algo que es por la gracia de él, porque eso no va en mí. miren, la experiencia de la intimidad que ha tenido Fátima con el Señor, es importante entender que la incredulidad no permite que mucha gente pueda recibir el aporte o la necesidad eh, 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 dada por el Señor en un momento determinado. Recuerdo yo que parte del problema que tenía originalmente Fátima es que ella todo lo buscaba la lógica, todo le buscaba la lógica. Y yo le decía, suelta la lógica porque eso no te va a ayudar. Tú no tienes que pensar si Dios lo hizo por eso, por lo otro, por lo otro. Tú suéltate y déjate llevar. Y eso le sirvió. Le sirvió porque, recordemos, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios necesitamos vivir en la voluntad de Él y sobre todo, como digo yo, no dar vueltas 40 años en un desierto sin poder salir a la tierra prometida, porque no podemos comprender y entender que hay que desarrollar las cosas en Cristo. Dios nos ha dado una bendición a darnos a Jesús y nos ha dado Jesús una bendición a pedir el Consolador por nosotros, porque eso nos conecta en el Espíritu para que Cristo nos ayude en los procesos que necesitamos entender para poder ser libres nosotros y nuestras familias. Una cosa, no es, no se pongan ahora a querer casar aquí, acá, no, el proceso lo lleva el Señor en su forma, en su tiempo, y como Él quiere para cada uno de ustedes. Eso no lo tienen ustedes que acelerar. Eso lo hace el Señor de acuerdo al conocimiento y al entendimiento que tiene cada uno de ustedes. Pero una vez que se meten en eso, creo yo, no hay vuelta atrás. No No hay hay. vuelta atrás, es avanzar, avanzar para que realmente, y recuerden algo, en el caso personal de Fátima, ella tuvo la bendición que Dios le mandó a su tía en la mañana, que le dijo, necesito el árbol genealógico de mi papá. Yo no sé si ella se lo habrá contestado siempre o no. Recordemos, no todo lo que está hacia atrás lo vamos a saber, pero sí hay un hilo generacional que se puede cortar con la sangre de Cristo. Todo lo que no es bueno para mí, Él lo corta con la sangre de Cristo y me renueva a partir de mi generación hacia adelante. Es una realidad. Y es porque la sangre de Cristo tiene el poder de lavar. Eso lo dice Apocalipsis 12:11, que por la sangre de Cristo fuimos lavados. Y ese lavado que Cristo hizo a través de la sangre de Jesús, eso no tiene ninguna competencia de ninguna especie. Nadie puede competir con la sangre de Cristo, nadie. Pero como es un regalo, no todo el mundo la puede tener. Porque si hay una persona que está en doble ánimo o no honra a Dios con el corazón y con la boca, no puede tener ese regalo. Entonces tiene que trabajar más para lograr tenerlo, ¿no? Entonces realmente ha sido, y no solo ha sido una bendición para Fátima. Yo no sé si ella puede añadir un poquito más y decirles que sus hijas, sobre todo la más pequeña, ha recibido transferencia de ella
hacia su hija, que también puede permitir que la niña pueda tener cosas diferentes que la hacen ser una guerrera también en un momento determinado. Amén. Entonces, eso es, yo no sé si quieres compartir, aunque sea un poquitito de eso. Sí, ya ustedes conocen a Ana Victoria. Ana Victoria es la más chica. Ana Victoria estuvo en un proceso en donde ella intentó hasta suicidarse. Asimismo, como había tenido en algún momento lo que era la depresión mía, el Señor la sanó. Ana Victoria ella adora al Señor. Yo le digo que ella es adoradora, pero también es guerrera. Les recuerdo, yo no sé si ustedes recuerdan en octubre del año pasado, de este año que acaba de pasar, cuando mi esposo tuvo el problema con los divertículos. Para mí fue algo wow, porque en ese momento que estábamos todos encerrados, eran las 9, las 10 de la noche, ya empezaba el toque de queda. Mi esposo estaba en el baño muy mal, se nos había desmayado a Ana Cecilia y a mí. Llamamos al 911 y en un momento en que nosotras, Ana Cecilia y yo estábamos acá complicadas, Ana Victoria estaba en lo que realmente tenía que estar y era en la oración. Ella llamó a Loricel, le escribió, le dijo lo que estaba pasando, empezó a orar. Cuando yo me vine a dar cuenta, ya Ana Victoria estaba, ella todo lo había hecho y cuando llegaron los paramédicos aquí, mi esposo ya había recobrado su sentido, mi esposo estaba, que es más, estaba peleándome porque la cama estaba desordenada cuando habían llegado los paramédicos a tomarle un electro. Así que se pueden imaginar, él ya estaba preocupado, era cómo estaba el cuarto, cuando yo estaba preocupada por lo que habíamos vivido con él. Pero en ese momento, la persona que había estado en oración, que se había parado en oración, había sido Ana Victoria. Ana Victoria no pensó en la parte de mi papá está mal, mi papá, no, no, no. Ana Victoria se fue de una vez a orar. Y así ha sido Ana Victoria. He empezado a veces oraciones y Ana Victoria ha estado conmigo allí. Ella puede percibir cosas, el Señor le ha regalado dones. Y bueno, es maravilloso también, porque puedo compartirlo con ella. Hay cosas que yo puedo hablar con ella y que me comprende. Es más, como Gloricel le dijo que no dijera sus dones, ni a mí me los dice. A veces nada más que me sale con que mamá, hay tal cosa o percibí tal cosa. Entonces, ya vamos en una oración. Ella me acompaña muchas veces a orar. Yo quiero, disculpa que te interrumpa, Fátima, porque es que tengo que decirlo. Fátima experimentó el espíritu de suicidio en su propia vida y su hija también. Se transfirió porque no se había cerrado esa puerta, que es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que si hay una puerta que se abre, que lastima nuestros seres queridos, hasta que no se lo pongamos a Cristo, no se va a cerrar esa puerta. Y estoy segura que Ana Victoria cerró esa puerta. Amén. Su generación fue una generación aguerrida, osada, así como Caleb y como Josué, que fueron guerreros de Dios para decir, aunque los gigantes estén, nosotros vamos a ganar. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Entonces, esos procesos que a veces Fátima no quiere decir, esos son los procesos que ustedes también necesitan recibir, porque su ejemplo le indica a ustedes que con Cristo sí se puede y que tienen que ser oraciones de ustedes fuertes, valientes, decididas, para que Cristo mueva las cosas que ustedes pueden ver en sus casas, porque Dios permite que lo puedan ver. Esos son los ejemplos, la inspiración que otras familias necesitan en este momento, hechos concretos, decididos a lograr que el cambio se dé por medio de mi acercamiento a Cristo y que sea una real y decidida situación que pueda provocar en mi vida esa victoria que yo necesito. Por eso yo siempre soy consciente y creyente completamente. Ustedes pueden orar
porque ustedes han aprendido a orar por sus necesidades. Y yo lo veo bíblicamente de esta manera. Moisés tenía una relación con Cristo. Yo no puedo tapar la mano con el sol y decirles que yo tengo una relación especial con Cristo. Y yo no voy en este momento a decir, no, yo no voy a ponerme con ustedes. Eso es algo personal entre él y yo. Entonces, pero me acuerdo yo que él le dio de su espíritu a 70 hombres que gobernaban con él Israel en ese tiempo. Ustedes, una vez a mí el apóstol me dio de su espíritu. Y yo estoy segura que fue un regalo que Dios permitió a través de ese hombre que, miren, ¿saben una cosa? Quiero compartirles algo. Para que ustedes vean el impacto que Jesús puede hacer en la vida de uno como ser humano. Hace como un año y medio, mi hija me decía que yo era protestante, que en locuras andaba yo. Y fíjense que cuando uno confía en Cristo, el Señor cambia todo a favor de uno. Y ella ha visto el cambio que yo he tenido en muchas áreas de mi vida. Todavía me faltan áreas, eso lo comprendo, pero ella se ha dado cuenta y lo puede percibir de una mejor forma, de una mejor manera. Entonces, crean que ese testimonio que hoy ha dado Fátima, ese testimonio que en algunas otras oportunidades han podido oír a Maribel, a María Luisa, que a veces le cuesta María Luisa decir lo que ha experimentado con sencillez. Eso tiene un valor para todos los demás que están escuchando en este momento, porque es por hechos, dice, id y testificar de Cristo a otras personas, porque en este momento se necesita tener ese telefonito que teníamos nosotros cuando jugábamos, ¿verdad? Que empezábamos y alguien en el oído recibía y al final nadie sabía qué era lo que exactamente se había dicho. En este caso no lo podemos hacer. En este caso nosotros tenemos que entender que Cristo es la llave de la felicidad de cada uno de ustedes. Y no hay otra forma de tenerlo sino a través de Cristo. Y Fátima les está diciendo de dónde venía, qué Cristo ha hecho por ella y qué hace todos los días por ella y cómo la está ayudando en todas las cosas de su vida, de su esposo, de sus hijas, que todavía faltan cosas, por supuesto, si nadie es perfecto, todos nos hacen faltas cosas, pero vamos por el camino en donde las cosas van a ser mejor, donde se va a lograr impactar, sobre todo en la vida. Y vuelvo y les digo, se cerró la puerta que abrió esta Fátima, su hija, la cerró y no se va a volver a abrir, porque dice la palabra que las puertas que Dios abre no se cierran y las que se cierran no se vuelven a abrir. Entonces eso tienen que entenderlo todos ustedes. Están en el mejor camino de descubrir la felicidad para ustedes y su familia. Cristo, no hay nada en el mundo que pueda unir sino solo Jesús. Solo Él puede unir a la raza humana para poder cambiar los destinos de este mundo que está en caos, enredado. Solo Cristo. Fátima. Hay algo, ahorita nuevamente recordé esto de ir a la iglesia. Al principio a mi esposo le resultaba difícil. Recuerdo una vez que estábamos comiéndonos un emparedado y mi esposo me llamó. Yo tuve que dejar la ensalada a medio palo y todo y salí soplada porque mi esposo al principio le resultaba difícil.
pero poco a poco el Señor ha ido permitiendo que el corazón de mi esposo, wow, mi esposo me da para que lleve, para que compre el emparedado. Fátima, ¿cómo te vas a comprar ese emparedado y no te vas a tomar la soda? ¿Ah? ¿Qué dice usted, Gloricel? Viendo resultados. Sí, ¿cómo te vas a tomar ese emparedado y no te vas a tomar la soda? No, 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 también tienes que tomar soda. Yo esta vez me reía porque yo le decía a Maribel y a Gloricel, digo, Gloricel, me viera mi esposo comiéndome este emparedado con agua, me dice, y es que no tienes plata, pero ese día yo tenía ganas de tomármelo con agua, no quería tomar soda. Entonces, ¿cómo el Señor me ha ido regalando todo eso? El primer día yo estaba asustada cuando él me dijo, me llamó y me dijo que si es que yo no pensaba llegar a la casa. Imagínense ustedes, yo salí soplada, dejé todo así mismo. Y hoy en día es de bendición. Y les voy a decir algo, que cuando el apóstol dice, voy a desatar sobre ustedes una bendición especial, o regala, yo lo creo, yo le digo, yo lo recibo, Señor, y yo siento, o sea, yo lo creo que eso se da en mí. Yo he ido viendo cambios en mi oración, en mi tiempo de oración, y eso me llena, me hace feliz. Cuando dice Gloricel que no quiero compartir, no es que no quiera compartir, es que, como dice la palabra, el Señor me ha hecho olvidar muchas cosas. El Señor, yo sé de dónde, cuando yo medito, yo sé de dónde Él me sacó, pero he ido como que las cosas se me van naturalmente. Yo sé que en mí todas las cosas que había, y que hay, pero Él me ha ido ayudando a olvidar. Miren, hace poco me pasó en la madrugada que yo estaba ungiendo mi casa porque yo me levanté a orar y todo sonaba. Ese día el Señor me trajo a orar a mi sala. Y cuando yo empecé a orar, todo sonaba. Tenía la gata que estaba vomitando. Sabía que eso no era bueno. Así que empecé ese tiempo de oración a ungir las paredes de mi casa. Y cuando estaba ungiéndola, como yo me llamo Fátima, en mi tiempo pasado yo había comprado muchas virgencitas de Fátima porque las compraba, las coleccionaba. Y me di cuenta, el Señor me reveló un día que no era bueno, que yo no podía tener imágenes. Entonces, ese día me encontré con una que me quedaba aquí en la casa. Es más, Gloricel me dijo, cuando yo le dije, digo, esa misma hora la cubrí con la sangre de Cristo y me deshice de ella, porque yo sentía que tenía que hacerlo, porque por algo el Señor me la había llevado y me la había, o sea, la pude ver. Entonces, Algo que quiero, por lo que acabas de decir, Fátima, para que haya sanidad en las personas que están escuchando. Lo que tú recibiste en este momento, en esa área, tenías preparación para hacerlo, porque la palabra dice que no te harás imágenes en el cielo ni del cielo ni de la tierra para hacer adoración e idolatría. Eso, pero como tenemos un grupo que tiene diferentes formas de ver las cosas, tratemos de no decir nada que nos divida en este momento, hasta que la gente lo pueda captar poco a poco en la medida en que Dios se lo va permitiendo, si llegara el momento de que esa persona lo puede lograr o no lograr, para evitar que haya sentimientos encontrados que lastimen a otras personas, porque nosotros no estamos hablando de religión, sino de relación personal con Cristo. Eso es lo que hace que este grupo tenga la bendición de Cristo en nuestras vidas, que nosotros estamos hablando de lo que nos une, y es Cristo, a través de las vivencias de ella, a través de las vivencias de cada una de ustedes que son bebés en este momento y que en algún momento van a ser jóvenes y van a madurar para lograr que se cierren esas puertas que en alguna forma ustedes ya han detectado que no saben cómo cerrar, y la única manera de cerrarlas es con Cristo. No hay otra forma. No hay otra manera de lograrlo. Entonces, por eso es que este grupo lo que busca es cimentar el amor de Jesús en sus corazones. Quiero decirle algo, hacerle un llamado de atención a Fátima de lo que dijo.
El Espíritu Santo no quiere que nosotros olvidemos de dónde nos sacó Él. Eso está equivocado, lo que ella dice. Lo que pasa es que en el proceso de aprendizaje del Espíritu Santo que permite Jesucristo, Él graba en nuestro corazón aquellas cosas que tenemos que recordar en el tiempo en que Él lo quiere usar. Asimismo, le decía al pueblo de Israel, tienen que guardar los mandamientos. Entonces, lo que Él graba en nuestro corazón es lo que nos va a ayudar a impulsar. El día en que Él quiera que ella recuerde, ella lo va a recordar, porque Él lo va a usar para la gloria de Dios y no su gloria personal. Por eso es que Dios hace que las cosas aparezcan cuando son realmente importantes y que son para darle la honra a Él y que la comparta con nosotros. Antes yo pensaba que no, pero Él comparte la gloria de Él con nosotros, como lo compartió con hombres y mujeres de la Biblia, que en su momento tuvieron una fuerza, un poder en Cristo, una mujer que venció un ejército, porque el general que estaba con ella y ella le dijo, Señor, pero la victoria va a ser a través de una mujer, y esa fue Débora. Entonces, vuelvo y les digo, Dios pone cosas importantísimas en nuestra vida, pero en el tiempo de Dios se van a saber. Llévense hoy que este mensaje que hoy nos ha compartido Fátima y que estoy pensando y yo siempre buscando la manera de aportar para ustedes como grupo, que vamos a hacer vamos a preparar una vigilia para a finales de septiembre, donde vamos a poner temas de cómo lograr que la intimidad con el Señor se pueda mejorar en la vida de cada una de ustedes con preguntas, respuestas. Vamos a hacer algo bien bonito para que ustedes puedan entenderlo. Y también, ahora que dije la palabra bonito, dice, Fátima dijo que Isaías era bonito. No, señor, yo le quiero reclamar eso, porque Sí. Isaías es un libro profético. No es libro bonito, porque aquí nosotros no venimos a leer historietas ni nada de revistas casuales o para entretenernos un rato. Eso es profético, es poder de Dios reflejado a través de ese libro. Entonces tenemos que aprender a hablar para poder que lo que digamos nosotros sea de poder, no solo para nuestras vidas, sino para todos aquellos que nosotros queremos ver liberados. Léanse Isaías 61:1-3, que ella lo empezó a leer, donde tenía tristeza en su alma y cómo Dios fue transformando su espíritu para lograr que ella hoy pueda testificar de la grandeza de Dios en su vida y pueda decir lo que está logrando en su vida como una mujer de Cristo. Y eso es lo que necesitamos, hombres y mujeres hablando al corazón. Eso es lo que significa, damas y hombres hablando al corazón, que lo que yo tengo en mi corazón, que Dios me ha regalado, es lo que yo le voy a dar a las otras personas que necesitan crecer en esperanza, creer que Dios los escucha, creer que hay una respuesta para ellos tarde o temprano. Pero si nosotros no nos metemos de lleno en esas cosas, no lo vamos a lograr. Y no tengan miedo, porque Dios lo va a revelar de acuerdo al crecimiento de cada uno de ustedes. Yo siempre he dicho, si un burro habló, cualquier cosa puede suceder con cualquier persona, si Dios nos usa. Y eso es lo que ustedes tienen que entender, que ustedes están en una bendición para sus casas, sus vidas, sus trabajos, sus sueños, sus relaciones. Olvídense de lo que se ha apartado de sus vidas. Cuando Dios quiere que vuelvan, volverán. ¿Por qué? Porque ya no van a hacer que ustedes caigan, ya no van a hacer que ustedes se queden sin poder hacer, no los van a llevar a ese lugar oscuro de donde ustedes salieron.
Nosotros hemos salido de la oscuridad en nuestra vida con Cristo. Entonces, si tenemos relaciones que son más fuertes que nosotros, nos van a querer llevar al mismo lugar donde nos encontramos nosotros originalmente, y eso no puede ser. Entonces Dios las elimina hasta que uno tenga dominio propio, templanza, que uno pueda con los frutos del Espíritu Santo sostenerse en medio de las diferencias con otras personas y sostenerse y ser victoriosos en el nombre de Jesús. Fátima. María Luisa. Excelente, muchas gracias Fátima. Para ir cerrando, quiero leerles lo que dice completamente Apocalipsis 12:11. Dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Bendito Dios. Y amén. Amén. Fátima, no sé si te quedó alguito para que entonces ores por las peticiones. Vamos a orar por las peticiones. Yo, Ok, gracias. es lo que el Señor ha ido poniendo. A ver. Sí. Padre amado, Jesús, Espíritu Santo, Señor, gracias. Gracias por este compartir de hoy, Señor. Gracias porque tú has estado con nosotros, Señor. Señor, danos más, llévanos a más, Señor, a cada una de nosotras, Señor. Señor, solamente tengo agradecimiento en mi corazón por todo lo que has hecho, no solamente en mí, sino también en mi familia y en cada una de nosotras que estamos aquí, Señor. Has despertado sed en ti, sed por ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de Gloricel, por la vida de María Luisa y de Maribel, Señor, y por todos los que están detrás, Señor, permitiendo, Señor, que cada día, que cada martes y que cada sábado, Señor, se dé este evento. Señor, te doy gracias por todos los que pertenecemos al grupo de Alcor, Señor. Te doy gracias, te pido una bendición especial, Señor. Señor, y yo ato en el nombre de Jesús todo espíritu de revancha, de persecución que se quiera levantar hoy por lo que hemos compartido, Señor, en cada una de nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, gracias, bendícenos, protégenos y cúbranos con la preciosa sangre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, amén. Gracias por las peticiones que has concedido y que vas a conceder en este corazón de peticiones. Gracias, Señor, por habernos permitido este compartir con la autoridad que tú me has dado, Señor. Aquí en la tierra de los vivientes, yo declaro en el nombre de Jesús que Fátima, al igual que su familia, su casa y todas sus generaciones siguientes, son cubiertas con la sangre del Cordero, Señor, y vuelvo a reafirmar que la puerta que tú abres nadie la cierra y la puerta que tú cierras nadie la abre. Por tanto, Señor, Fátima y toda su casa, hasta las 1000 generaciones, verán la gloria del Señor manifestarse en sus vidas para gloria de tu santo nombre y para que sea ejemplo para muchas otras personas. En el nombre glorioso y majestuoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por la participación de cada uno de ustedes, damas y caballeros. Quiero anunciarles que para el próximo sábado, 14 de agosto, vamos a tener un tema que tiene por título Lluvia temprana y lluvia tardía.
y va a estar a cargo nuestro hermano Celedonio Urrutia. Así que desde ya inviten, pasen esa invitación virtual, personal a esas amistades para que reciban, así como nosotros en el día de hoy hemos recibido, en el nombre de Jesús. Gracias por su participación. Gracias, muchachas. Una pregunta, Gracias. María Luisa, una pregunta para todos. A ver, ¿Podríamos hacer la vigilia un sábado, el último sábado del mes de septiembre, a partir de las 2, 3 de la tarde? ¿Podrían todos los que están aquí? yo sí puedo hacer arreglos en el trabajo, hago desde las 2 de la tarde. Excelente. Yo sí podría. Todos podrían. Sí, sí. Ok, eso es lo que quería saber. Entonces, nos vemos, un abrazo para todos. Dios los Bendiciones, gracias Fátima, gracias Débora, María Luisa. Gracias a ustedes, chicas. Y de verdad que para la próxima vez traigo anotadito, y espero tener Gracias, todos los... Fátima. Débora, ¿puedes parar la grabación? Sí, Débora, estoy voy buscando para pararla, voy. No sé. ¿Quieres que la pare? Es Yo el creo que puedo. aprendizaje. Por favor, Ok.